gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Adventus Redemptoris. No es un conjuro de magia, hemos entrado ya en Adviento, el advenimiento del Redentor. Preparamos nuestros corazones para recibir al Señor y, como sabéis, este 2020 en concreto ha sido un año en el que tiene muchísimo sentido vivir de una forma consciente lo que es un Adviento nuevo. Un Adviento consciente del Dios que viene a nosotros porque está por nosotros y con nosotros. Así que vamos a dejar a un lado nuestras distracciones electrónicas, especialmente, claro, y vamos a apartar un tiempo de calidad para el Señor. Vamos a orar. Señor, buscamos juntos, aunque sea en este modo virtual, buscamos tu rostro. Recordamos, Señor, que vienes a nosotros con un amor inabarcable y deseamos encontrarnos contigo y experimentar tu gracia sanadora, tu gracia salvadora. Señor, que la presencia de tu Espíritu se pueda vivir intensamente y podamos experimentar también el consuelo, la esperanza, la gracia, la paz que también derramas, el perdón que nos regalas, Señor, y los desafíos que tienes preparados, Señor, para esta semana. Queremos rendirte también nuestra adoración. Y como hacemos siempre, pues también presentamos ante ti la situación de las iglesias que en tantos lugares del mundo están siendo perseguidas. Y al mismo tiempo, consciente de todo ello, declaramos que tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Escuché la promesa de esperanza de Dios en Jeremías capítulo 33, versículos del 14 al 16. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un nuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo, y Jerusalén morará segura. Y será llamado así: el Señor es nuestra justicia. Dios fiel, de la muerte traes vida, renuévanos en la esperanza para que estemos atentos al florecimiento de la venida de Cristo. Dios de la promesa, Dios de la esperanza, en nuestra oscuridad, ven. Amén. Lectura del Salmo 80. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén.
Dios amoroso, te pedimos por todos los que esperan, con esperanza y fe, o con miedo y desesperación. Oramos por todos los que esperan la paz y la justicia, que sus voces sean escuchadas. Oramos por todos los que viven en el miedo, la guerra, la violencia, el abuso o la intimidación. Oramos para que nuestras iglesias puedan servirte conforme a tu voluntad. Oramos por todos los que esperan los resultados de sus pruebas médicas y noticias sobre sus trabajos o de sus seres queridos o por nacimiento de un niño. Oramos por todos los que están enfermos, por todos los que están cercanos a la muerte y por todos aquellos que velan y esperan con ellos. Señor, que podamos mirar y esperar con ellos, ser gente de paz y justicia, y traer esperanza, consuelo y sanación, y ser luz en este mundo tan lleno de oscuridad y de injusticia. Padre nuestro y bendito, tú que estás en los cielos, santo, alabado y glorificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, el reino de tu gloria, de tu paz y de tu justicia. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y haz que no falte en el mundo el pan y la comida sobre ninguna mesa. Perdona, Señor, perdona nuestros pecados, nuestras dudas y nuestra cobardía. Enséñanos a perdonar y amar a nuestros enemigos, como tú nos amas y nos perdonas. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, del mal, de la enfermedad, de la angustia y del miedo. Por Cristo nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Siempre doy gracias a Dios por vosotros, pues Él, en Cristo Jesús, os ha dado su gracia. Unidos a Cristo, vosotros os habéis llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en vosotros nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no os hace falta ningún don espiritual mientras esperáis con ansia que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien os ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Evangelio según el evangelista Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 37. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas,
y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Amén. Iniciamos el año cristiano, el calendario litúrgico, que es distinto del calendario normal, que es el que empieza el 1 de enero. Como sabéis, Adviento, que es lo que empezamos, es un tiempo reflexivo. Es un tiempo para tomar conciencia de la venida de Dios al ser humano en la persona de Jesús. Dios en Jesús se hace Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y es tan con nosotros, tan con nosotros, tan con nosotros, que fíjate que asume la realidad humana. Se identifica con lo que somos. Esto va más allá de mostrar empatía. Es que se hace carne, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el himno cristológico de Filipenses 2, que es alucinante, o el prólogo del Evangelio de Juan, que también es fascinante, ¿no?, en su forma de describir la encarnación. Pero también Adviento, como recordamos todos los años, tiene una doble perspectiva, porque nos hace prepararnos para asumir el nacimiento de Cristo, esta llegada de Dios a nosotros, pero también, por otra parte, Adviento nos prepara y nos hace reflexionar no solamente en esta primera venida, sino en la segunda. Tanto en un sentido como en otro, Adviento es un tiempo reflexivo para preparar nuestros corazones, para reflexionar sobre nuestro sí al Señor y para recibir al Señor, ¿no? Acoger la venida del Señor. Y la experiencia de recibir al Señor en nuestras vidas, como sabéis, eso no es solamente una convicción que podríamos decir de tipo intelectual o mediante un proceso de la razón, que también tiene que ver, por supuesto, sino que estamos hablando de una conversión que conlleva una transformación vital de nuestra vida, ¿verdad? Nos dejamos transformar por Dios, se produce eso, una metanoia, ¿no? Y en Adviento refrescamos eso, ¿no? Digamos, meditamos en eso. Hoy iniciamos el ciclo litúrgico y lo hacemos con el Evangelio de Marcos. Y el texto con el que empezamos, según nos propone el leccionario, claro, es precisamente de esos que nos llevan a pensar en Jesús, pero no en la primera venida, sino en la segunda, en la parusía. Reflexionando en la segunda venida, tomamos también conciencia de la primera, que y en este tiempo, ¿no?, de antesala de la Navidad, que es donde estamos ahora. El Evangelio de el Evangelio de Mateo y el de Lucas señalan que la venida del bebé Jesús, ¿no?, al mundo fue en un evento humilde. Esto lo sabemos todos, un evento que, salvo algunas personas, muy pocas, el resto del mundo no lo tuvo muy en cuenta. Jesús nació en un rinconcito del Imperio Romano, en el seno de una familia de poca relevancia y en el contexto de una nación
concreta. Las condiciones del nacimiento de Jesús, encima, según la narrativa de los evangelios, vienen en un entorno, podemos decir, precario, ¿no? Y hablan de que a Jesús, ¿no?, le acostaban en un pesebre, ¿no?, en un comedero de animales. Así, a lo que voy es que, del mismo modo que son pocos los judíos piadosos que esperaban la llegada del Mesías, en esta atmósfera tan humilde, ¿no?, eran pocos los judíos los que esperaban esta venida del Mesías, aunque, y creo que es importante decirlo, y que es importante señalar este dato, aunque lo esperaban, no todos tenían una idea acertada de quién iba a ser el Mesías o cómo iba a ser el Mesías y cuál era el proyecto del Mesías, ¿no? También hoy son pocos, igual que entonces, los que esperan el acontecimiento de la segunda venida del Señor. Siguiendo el texto de hoy, son pocos los que están despiertos. Esa es la palabra que se utiliza. El desafío es estar despierto o estar vigilante, que es otra palabra que aparece, según la traducción, claro. Una idea que se remarca 3 veces en positivo en el texto y una vez en negativo. Hay que reconocer que este es un tema que con el nacimiento de algunas sectas de estas apocalípticas del siglo XIX, que aparecieron muchas sectas, que todavía siguen en nuestros días, pues empezó a hablarse mucho, ¿no?, de la segunda venida, la parusía, todo esto, la escatología por aquí y por allá. Pero al mismo tiempo, en las iglesias cristianas, yo no sé si era por vergüenza, la verdad es que no lo sé, estoy especulando un poco, pero al mismo tiempo como que empezó, quizá para no parecernos a este tipo de sectas, empezó como a quitarse importancia a la segunda venida, a la parusía. Pero este no hablar de la parusía, este no hablar de la segunda venida de Jesús y el entender también la escatología como un simple apéndice añadido ahí a la teología, quizá tenga que ver con esto que dice el texto de estar dormidos. La iglesia no puede estar dormida. La espera del Señor forma parte de la esperanza cristiana. Ahora, ¿cómo será ese evento? Pues no lo sabemos. Y el lenguaje bíblico no da pie tampoco a hacer elucubraciones ni descripciones de cómo será ese acontecimiento. Es una espera, ¿no?, en la que esperamos porque hay esperanza, ¿verdad? Y a nosotros no nos compete estirar el lenguaje que la Biblia nos presenta cuando habla de estas cosas. Sobre todo sabiendo encima, y esto es interesante e importante, sabiendo encima que las expresiones que la Biblia utiliza para hablarnos de esto, pues pertenecen a un género, que es el género apocalíptico, que maneja una terminología simbólica con todo el colorido que eso tiene, ¿no? Porque muchas veces lo simbólico nos ayuda a ver o a intuir mejor la realidad que viene, pero no son descripciones totalmente literales. Y fijaos, este texto que tenemos hoy, digo que es de género apocalíptico e incluso se le conoce como el Apocalipsis sinóptico, porque está en los 3 evangelios sinópticos. Además, tenemos este texto, que creo que es bueno que se sepa, y a ver cómo me explico. Tengo aquí mis notas aquí en la pantalla. En este texto es que tenemos un pequeño problema. Y es que resulta de que el capítulo 13, donde está incorporado, según la mayoría de especialistas, que digo que no me lo invento yo, el texto está hablando de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70, ¿vale? Es decir, no está hablando del fin del mundo. Pero como resulta de que la idea de los últimos tiempos en realidad se empieza a contabilizar, por decirlo de alguna manera, en 2 eventos, en la resurrección de Jesús y también en Pentecostés, como que a partir de ahora ya estamos desde ahí, como que arranca el final de los tiempos, pues entonces de alguna manera enreliada está fusionado lo anterior, lo de la destrucción del templo, lo de la destrucción de Jerusalén en el año 70, con lo que tenemos aquí, con la esperanza de la segunda venida, ¿vale? Está todo entremezclado con lo anterior. Y a veces es tan difícil distinguir una sección de otra
que existen varias escuelas interpretativas solamente de este asunto, ¿vale? Y nosotros tranquilidad porque vamos a intentar pisar terreno común, vamos a ir sobre seguro de una forma sencilla. Solamente quienes sean de la escuela preterista total, que hay una que se llama así, son los que no van a concordar demasiado con lo que yo voy a decir, pero por lo demás, independientemente de la posición que uno tenga, pues no hay problema. Porque a lo que voy es a quedarnos con las cosas importantes. Y podemos comenzar preguntándonos a la luz del texto de hoy, según este pasaje, ¿estamos nosotros vigilantes? ¿Estamos nosotros despiertos? ¿Esperamos a Jesús? ¿Anhelamos a Jesús? ¿Deseamos la irrupción definitiva de su reino y la transformación de la existencia? ¿O estamos, porque puede ser que estemos, como en aquella historia de la mujer de Lot, ¿verdad? Que tiene su corazón vuelto, girado por completo a la realidad corruptible y alienada del mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Dónde nos enfocamos nosotros, verdad? ¿Dónde estamos mirando? ¿Estamos en Adán, que también es una pregunta, o estamos en Cristo? ¿Estamos preparados para la venida del Señor o no lo estamos? Porque estar preparados es estar viviendo adelantadamente aquí su reino, ¿no? Y lo decimos muchas veces, esto implica vivir su justicia, mostrar y practicar también su paz aquí y ahora, ser pacificadores, ¿no? Que es una bienaventuranza, y expresar el gozo de su espíritu, en el aquí y en el ahora. Y es también extender y contagiar esa alegría a la gente que nos rodea, ¿verdad? A los que necesitan nuestra ayuda y que en realidad este mundo está necesitado de Dios. Entonces, ¿quién te va a poner a pensar quién la necesita o quién no? Todo el mundo, ¿no? Pero cuando hablo de este gozo y de esta alegría de la salvación y todo esto, hay que ser realistas de dónde estamos. Nosotros no vivimos en el país de la piruleta ni nada, ¿no? A los Willy Wonka ni nada de esto. Estamos en un mundo difícil en el que se sufre muchísimo. Y quizá ahora seamos más conscientes por todo esto de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Pero también en este mundo en el que se sufre, también puede ser que haya personas más afortunadas o más acomodadas y puedan vivir formas engañosas y anestesiantes de vivir, ¿no? O sea, hay sufrimiento, es cierto, pero también hay formas comodísimas de vivir. El pasaje de hoy contiene una exhortación a una vida fiel al Señor mientras vivimos en esta existencia, mientras vivimos aquí en la tierra. Así que los discípulos y las discípulas tenemos el desafío de velar, de estar vigilantes, despiertos, viviendo consecuentemente con el proyecto de Cristo. Esta idea nos suena muchísimo, en realidad, porque la vimos hace muy poco con la parábola de las 10 vírgenes. Aquí es como que estamos redundando en lo mismo. Y cuando una cosa se repite, es importante, ¿no? Y aquella parábola de las 10 vírgenes terminaba diciendo: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto es lo mismo que también encontramos aquí en Marcos 13:33. Procurad estar despiertos porque no sabéis cuándo va a llegar el momento. Y además vuelve a subrayarse en el versículo 35, como acabo de decir hace un momento. Las cosas importantes de la Biblia se repiten muchas veces. Además, nos pone el texto otro ejemplo que también nos suena mucho. Porque que también, igual que el de la parábola de las 10 vírgenes, resulta que es un ejemplo que también hemos visto hace pocas semanas, creo que hace 2 semanas, y me refiero a la parábola de los talentos. Porque se dice aquí en el versículo 34 que esto es como alguien que se ausenta de su casa, confía a sus criados la administración de la casa y a cada uno de sus criados le encarga una tarea, ¿no? Es igualito, la estructura, la forma, en el planteamiento es igualito a la parábola de los talentos. Así, aquí está hablando de nosotros, los criados y las criadas somos tú y yo. En el sentido de que nosotros somos sus representantes o los encargados de la casa mientras él vuelve. Nos toca seguir
continuar difundiendo el proyecto liberador de su Evangelio de la Gracia. Tenemos que identificarnos con su proyecto hasta el punto de hacerlo nuestro. Esto es vivirlo con pasión. Pero hay una diferencia entre la pasión que podemos tener por mero activismo o por mero ideal y por otro lado distinguirlo de lo que es el impulso del Espíritu Santo, que son dos tipos de militancia. En Adviento recordamos o vamos a recordar, nos vamos preparando para recordar su nacimiento. Pero digo que también estamos expectantes, como el texto nos dice, de su segunda venida y otro nacimiento. ¿Y qué otro nacimiento sería ese? El nacimiento del mundo nuevo que nos trae. Sabemos, ¿verdad?, que en Jesús los judíos y los gentiles de todos los pueblos, conforman un solo pueblo. En Efesios 2:14 pues se dice que Cristo es nuestra paz, que Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Pues bien, en el texto de hoy, en el versículo 27, dice que de todos los lugares de la tierra reunirá a los suyos. Es el momento en el que ese único pueblo, conformado por gente de todos los pueblos, por decirlo de alguna manera, se materializa, ¿no? como una realidad. Esto también es parte y fundamento de nuestra esperanza. Y como siempre, lejos de aventurarnos a especulaciones sobre el día y la hora, como antes se decía, ¿no?, pues nadie sabe. Nadie sabe. Dice Jesús que ni siquiera Él, que había asumido nuestra realidad humana, ¿verdad?, ni siquiera Él sabe cuál es el momento. Por tanto, la conclusión es: velemos, vivamos el reino, estemos despiertos, seamos consecuentes con nuestro compromiso con el Señor. Toca administrar los dones o los talentos que nos ha dado en la tarea que nos ha dejado por delante. Vemos que Jesús anima a sus seguidores a estar preparados para su regreso. Nos anima a estarlo. Y este Adviento, en concreto, en el que estamos ahora, hay que tomarlo como un estar despierto. Además que en estos tiempos de coronavirus hace falta una iglesia que esté despierta y que sepa ser buena samaritana para los demás, que pueda estar atenta a las necesidades de los que tienen problemas, y aquí se juntan muchas cosas, se junta también lo emocional, se juntan también los miedos, y una iglesia que esté despierta también para ser refugio para las personas, para todo tipo de personas. Y no olvidemos que la iglesia somos tú y yo. La iglesia no es una estructura, no es una carcasa que hay que esperar que la iglesia haga. No. La iglesia somos tú y yo. Y los que tenemos que estar despiertos somos tú y yo. Así que, bueno, la cosa está dura, porque la situación que tenemos ahora es dura, pero Dios es con nosotros, Emmanuel. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que de manera online hemos compartido juntos. Aceptamos, Señor, los desafíos que tienes para nosotros y para nosotras en esta semana. Y la verdad es que te damos gracias por tus muchas bendiciones, Señor, por el consuelo y la esperanza que en ti tenemos. Muchas gracias. Y ante los desafíos que tenemos por delante, queremos que sea tu Espíritu, Señor, el que nos ayude a cumplir con este llamamiento. Y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.